Sean bienvenidos a En Comunidad, el podcast de la comunicación comunitaria en Bogotá. Este es un espacio para dialogar sobre el papel de los medios comunitarios, su política de comunicación, sus orígenes y su actualidad. Los invitamos entonces a que no se pierdan estos espacios en todas nuestras plataformas digitales y vamos juntos en comunidad. ¡Comencemos! Creo que una de las cosas más exquisitas en la vida cuando uno conversa con alguien es que ese alguien tenga igual o superior conocimiento en algo que te gusta y que te apasiona que tú. Y eso me pasó al conversar junto a nuestra otra invitada del día de hoy, Daniela Quesada, que me estuvo acompañando en esta conversación. Jorge es una persona que lleva un montón de tiempo trabajando con su proyecto de la Fundación Comunícate de Radio Sur. Un completo visionario, un hombre de estadística, de datos, de precisión, que quizás a veces la memoria le juega una mala pasada, pero eso no significa que sepa de lo que está hablando con propiedad, con autoridad, y es una persona que emite respeto, que emite mucha elegancia porque es abogado de formación y que tiene una conexión con el invitado del siguiente episodio y con el invitado que tuvimos en el episodio anterior. No me quiero extender más y si yo fuera usted me iría por un tinto inmediatamente para escuchar esta agradable conversación con Jorge Londoño, director de Radio Sur y la Fundación Comunícate. Comencemos. Hola queridos oyentes, soy Daniela y me encuentro con mi compañero Santiago Castro en un capítulo más de este podcast. El día de hoy estamos con un invitado, el cual es integrante de la Fundación Comunícate, concesionario de la emisora comunitaria Radio Sur, el señor Jorge Londoño. De verdad, Jorge, es un placer tenerlo por acá y para empezar queremos preguntarle cómo surge Radio Sur, cuál es la motivación principal al crear usted ese medio y si nos puede dar brevemente una historia y contándonos todo ese proceso. Gracias por la invitación. Radio Sur nace desde que nace la radio comunitaria. Si bien es cierto, tenemos una concesión reciente, iniciamos operaciones el año pasado en enero 15 del año 2021. Pero ¿por qué digo que nacimos con la radio comunitaria? Porque quienes integramos la Fundación Comunícate venimos en la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de la palabra, por el derecho a la comunicación desde los años 90. Nos involucramos en todo lo que fue el proceso histórico de la radio comunitaria en Colombia. Logramos en ese sentido, en el año 1993, cuando fue expedida la Ley 80, que es la Ley de Contratación Pública, en el artículo 35, parágrafo primero, que se creara el Instituto Jurídico de la Radiodifusión Sonora Comunitaria. Digo creamos porque yo hice parte de ese proceso y hoy soy parte de Radio Sur y soy parte de la Fundación Comunícate. En ese sentido, pasaron varios años, tuvimos que interponer una acción de tutela que nos amparó en la Corte Constitucional, la T640 del año 2006, en donde le manifiesta al Ministerio de Comunicaciones, todavía se llamaba así, de que las ciudades capitales también requerían del servicio de radio comunitaria. Y es así que en el año 2009 y 2010 se expiden las licencias de radios comunitarias en las ciudades capitales. Y por eso es que en el año 2019, en la convocatoria última que sacó el Ministerio, hoy Ministerio de las TIC, ¿sí?, nosotros nos presentamos, adquirimos nuestra radiofrecuencia y hoy estamos aquí en Radio Sur y la entidad concesionaria de Radio Sur es la Fundación Comunícate, que es una comunidad organizada y que tenemos una junta de programación integrada por 21 organizaciones sociales del sector. Perfecto, Jorge. Otra pregunta es, ¿cómo se define a sí mismo y a su medio de comunicación? ¿Cree que el término comunicación comunitaria es adecuado para describir su práctica comunicacional? Sí, yo me defino como un soñador y este proyecto es un sueño hecho realidad. Logramos abrir espacios de democratización de la palabra en los municipios del país, en los más alejados, porque nosotros tenemos en este momento más de 700 radios comunitarias en Colombia. Eso se dio porque nosotros la luchamos. La conquistamos con movilizaciones, con foros, con debates, con artículos de prensa, con tutelas. Entonces, ¿cómo nos definimos? Como soñadores,
que creemos que a través de la comunicación, pero bien o mal, ese medio de comunicación masivo llamado radiodifusión sonora nos permite construir tejido social y nos permite que la palabra vuele en el espectro electromagnético sin limitación alguna. Es importante ahora definir que nuestro tema principal o lo que nos trae aquí a esta conversación es la política pública distrital de comunicación comunitaria, que estábamos hablando fuera de micrófonos, que usted es un gran conocedor. Entonces, quiero preguntarle antes si usted participó en la elaboración de esta. Yo participé en la elaboración de los decretos 149 y 150 de 2007. Y la hice no como me hubiera gustado hacerlo, en el sentido de ser un actor social ahí, como lo hubiera deseado ser. En ese momento la historia me pone a mí como funcionario público, me pone a mí como director, como subdirector de promoción de la participación del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal. Y una de mis tareas, el alcalde del entonces, el alcalde Lucho Garzón, me dice: el alcalde, ya que tanto luchan por eso, pues bueno, concrételo, ¿sí? Y es así que construimos 2 decretos. El decreto de la política pública y el decreto de la Mesa Distrital de Medios de Comunicación Comunitaria. La Mesa Distrital, su principal misión es precisamente era el de concertar la política pública entre los actores sociales del proceso y las entidades del distrito con el fin de potenciar a los medios de comunicación comunitaria. Ahora quiero que nos cuente, durante la construcción de esta política pública de comunicación comunitaria y la Mesa Distrital de Comunicación, ¿usted qué fortalezas y debilidades observó y ha observado durante todo este proceso? En cuanto a fortalezas creo que se ha generado un crecimiento exponencial de procesos de comunicación comunitaria. Algunos son muy buenos, otros no son tanto y otros nada que ver, porque pues un tema que es importante poner en discusión es de que a la voz o a la promesa de que va a haber recursos, pues aparecen un montón, ¿sí? Pero un montón que solamente se pone en el rótulo de medio comunitario, pero que vaya uno a ver y realmente no. Pero también hay unos procesos muy buenos, muy fuertes, que muestran desarrollos comunicativos y muy unidos al tejido social de su entorno, que bien vale la pena destacar. Entonces, una fortaleza, ha habido un crecimiento. Otra fortaleza, que de una u otra manera han habido capacitaciones, ha habido cualificación de esos procesos comunitarios, ¿sí? Que surgen muchos con el rótulo de comunitarios, de comunicación comunitaria, y realmente no lo son, ¿sí? Que están a la expectativa de qué centavo le pueden arrancar al distrito bajo ese rótulo. Aunque seamos comunitarios, los medios de comunicación debemos ser responsables, responsabilidad social, debe haber pues todo lo que el contexto de esto implica, ¿sí? Y para eso se necesita también un proceso de aprendizaje, un proceso de capacitación, un proceso de maduración, ¿sí? Y por supuesto tener un medio de verdad al servicio de la gente. Otra de las preguntas que tenemos es de qué manera cree que la construcción de la política pública distrital de comunicación comunitaria del 2007 ha contribuido al fortalecimiento de procesos de comunicación comunitaria en Bogotá. Pues ha contribuido en el crecimiento, porque realmente es importante hacer una caracterización muy seria de lo que son los medios de comunicación comunitaria y alternativos, y poder tener claridad realmente cuáles sí son verdaderamente medios de comunicación y funcionan como medios de comunicación. Pero la gran mayoría de los medios de comunicación están completamente rotos, desvinculados del proceso social, nada de eso. La mayoría, si ustedes comienzan a hacer un rastreo de los medios de comunicación, van a encontrar que son artículos sacados del internet, la gran mayoría, ¿sí? Pero producción propia que digan del proceso, de donde están, de donde actúan, muy poco. ¿Cómo puede Radio Sur aportar a la política de comunicación comunitaria en el futuro? Bueno, yo creo que la mejor forma de aportar es con el ejemplo. Y estamos construyendo nuestra radio comunitaria, como nos soñamos una radio comunitaria,
que sea una radio divertida, que sea una radio cultural, que sea una radio educativa, que sea una radio altamente política. Me estoy refiriendo a política social y comunitaria, ¿sí? Y esa política social y comunitaria se refiere a aportar a la consolidación de lo que son los tejidos sociales de donde nuestra señal llega, ¿sí? De esa política estoy refiriendo y hago la claridad pues para que no se vaya a malinterpretar, ¿sí? Entonces, nuestra radio también debe ser una radio que informe y que esa información salga de la gente, de los nadie. Ya para terminar, quiero que nos cuente cómo ve el futuro en cuanto no solamente a los medios comunitarios, sino a la participación ciudadana en sí, que obviamente incluye la elaboración de toda la legislación de los medios comunitarios y cómo podríamos hacer o qué se podía hacer desde la juventud para que no solamente apoyar, sino pues dar exigencias y garantías. En este país se promueve la participación, pero quiere que se promueva sin recursos. Yo creo que hay que hacer un ejercicio muy grande y es algo que el Estado tiene que realizar, ojalá sea en este gobierno, en una caracterización de verdad de lo que son los medios comunitarios. Una política pública también que le meta dientes, y cuando hablo de dientes es plata. Ninguna política pública funciona sin plata. Que esa ley del tercio, que no es sino la democratización de la riqueza de todos los colombianos en materia de las campañas publicitarias del Estado, también sea posible para los medios comunitarios. Yo la verdad soy un poco pesimista. Yo no creo que eso se logre de este gobierno por más voluntad política que se tenga, pero sí creo que se pueden lograr los primeros pasos hacia ese propósito. Vale, Jorge, entonces muchísimas gracias por expandir tus conocimientos y totalmente agradecidos. Y hasta aquí, por ahora, llega nuestro viaje juntos, queridos oyentes. Los invitamos entonces, si les gustó este episodio, a que lo puedan compartir entre sus amigos, entre sus vecinos, entre sus colegas, entre la gente que usted más quiere, más allá de compartirlo por las redes, que lo pueda compartir para que entre todos construyamos comunidad. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.